lo dijo en la primera hora. 8:11 en la mañana. Byron Villasís está con nosotros, conectado telemáticamente, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, analista económico. ¿Cómo le va, economista Villasís? Bienvenido. Muy bien, estimado Fabricio, estimada Belkis. Qué gusto verle los tiempos, Belkis. O sea, no es que no me dé gusto verle, Fabricio. Ya. Siempre es un gusto verle. Es que a mí me ve más seguido. Cierto es. Claro, pero a ver si me da los tiempos, así que muy feliz de estar con ustedes. Bienvenido. Gracias a Byron Villasís. A ver, Byron Villasís, háganos entender a los ecuatorianos con maicitos, con ábaco. ¿Ya? ¿Qué está pasando con los precios de los productos? Porque claro, ayer alguien me enviaba un tuit muy respetable, digamos, esa visión sobre el comportamiento macroeconómico, ¿no? Y así se hacía en ese tuit una comparación del comportamiento inflacionario de lo que está pasando en otros países de la región. Digo, muy respetable el análisis macroeconómico, pero el común de los ciudadanos que vamos al mercado, que vamos al supermercado, nos encontramos con que el aceite de girasol pasó de $2.50 a casi $6. El día viernes estuvo acá el presidente ejecutivo de Propalma, Óscar Calorrano, explicando el fenómeno. Realmente entiendo qué está pasando con el aceite, pero resulta que hay problemas con el aceite, con los huevos, con otros productos. ¿Qué está pasando con la microeconomía, señor economista? Sí, muchas gracias, Fabricio. A ver, hay un problema que se está tratando de interpretar de forma parcial. Hay un problema serio con la inflación que viene importado, que viene por un incremento de precios en materias primas a nivel mundial. Esto responde básicamente a este primer factor, a cuestiones de incertidumbre, a cuestiones de expectativa por los conflictos bélicos que existen en el mundo y también por cuestiones de presiones inflacionarias por el lado de la demanda en los Estados Unidos. Sin embargo, en Ecuador es uno de 3 factores. Existen otros factores adicionales que está afectando en el caso ecuatoriano. El segundo caso ecuatoriano es que también existe incertidumbre, pero no por las condiciones externas, sino porque internamente el mercado laboral y los ingresos de las personas a nivel microeconómico no son estables ni son crecientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede en Ecuador es que desafortunadamente se está incrementando la desigualdad. Es un poquito más complejo de explicar, pero es muy necesario que la ciudadanía lo entienda. ¿Por qué suben los precios y por qué se sienten más? No solo es porque crecen las materias primas, los precios de las materias primas internacionalmente, sino porque internamente las empresas y las corporaciones están tratando de estratificar, están tratando de capturar el segmento de la población que tiene ingreso y está dejando de lado, está buscando que los segmentos de mercado sean capturados solo por aquellos que tienen ingresos estables. Como Ecuador tiene una desigualdad creciente, es decir, hay cada vez más diferencias entre ricos y pobres, los que estaban en estrato medio se van hacia el estrato pobre y hay poquísimos que estaban en estrato medio que están subiendo de ingreso, esa brecha se va amplificando. Entonces, cada vez que vamos al supermercado, las opciones que hay para aquellos que están en el estrato alto y hay menos opciones para aquellos que están en el estrato bajo. Entonces, primero, es una inflación importada, es porque en el mundo hay incertidumbre. Segundo, en Ecuador hay incremento de desigualdad, por lo tanto los productos se separan más para estratos medios, altos y altos y menos para estratos populares. Y el tercer problema que existe en Ecuador es que Ecuador tiene mercados muy concentrados, muy pequeños, muy poco competitivos. Entonces, cuando uno quiere adquirir un servicio, un producto, en comparación con otros países, tiene menos opciones. Y como tiene menos opciones, esas empresas tienden a mantener precios altos. Entonces, claro, uno como ecuatoriano promedio tiene ingresos bajos, si es que tiene la suerte de tener trabajo en el Ecuador, tiene ingresos bajos, tiene ingresos decrecientes y resulta que va al supermercado y ahora encuentra que sus productos que toda la vida estaba comprando un precio, no solo que hay cada vez menos, sino que hay a precios más altos. Entonces, creo que es una lectura muy parcial, muy subjetiva decir que este es un fenómeno exclusivamente internacional. No es cierto, se debe a las condiciones del mercado local. Y precisamente por esas condiciones del mercado local y la situación interna, Byron, yo quiero consultar qué factores son los que han incidido directamente para ese incremento de la desigualdad a la que hace referencia.
Bueno, hay factores que son de largo plazo y hay factores que son de corto plazo, pero para hacer un poquito la conversación más fácil de comprender, se debe básicamente que hay pocas oportunidades en el mercado laboral ecuatoriano. Cada persona que inclusive, no solamente los recientemente graduados, sino personas que inclusive ya tienen edades medias y adultos mayores, no encuentran mercado laboral o un trabajo sobre todo estable. Las políticas del gobierno y la estructura del mercado laboral está propendiendo a que existan contrataciones informales, a que se pague por hora, a que se trabaje solamente a destajo o por producto o por obra. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Provoca no solamente un desmantelamiento de derechos, sino lo más obvio, se reducen los ingresos. Parece que yo tengo empleo, pero resulta que mi empleo solo dura una semana. Parece que tengo empleo, pero en realidad el contrato que antes yo tenía 3 años, ahora es por 1 año. Y eso con posibilidades tal vez a revisión. Entonces, aquellos que tienen empleo ahora no solo que están con ingresos menores, sino que sus condiciones son más desfavorables. Ese es el primer factor. El segundo factor es que no existe una política para proteger a los estratos más vulnerables. Todas las sociedades latinoamericanas, sobre todo, tienen un nivel de desigualdad muy alto. Esto se debe a condiciones históricas, inclusive hasta coloniales muchas veces. Pero muchos gobiernos, para poder enfrentar ese problema, lo que hacen es tener políticas activas para apoyar la educación, que justo veía que están discutiendo hace un momento, para apoyar el tema de salud, para apoyar el tema de seguridad, para apoyar el nivel de ingresos, inclusive con transferencias monetarias, porque a través de ese mecanismo se ayuda a que todos tengan un poco más de oportunidades. Y si fuesen un poquito más inteligentes, eso también incrementa el mercado, incrementa la actividad económica y permite que incremente el consumo y mejoran otras estadísticas macroeconómicas. Pero este descuido de no tener una política social que permita reducir las brechas de desigualdad, no solo que pasa factura, obviamente, a los estratos más vulnerables, sino que todo el pastel de la sociedad sufre. Todos los que están inclusive en estratos altos y medios sienten que el mercado se desinfla, que tengo menos oportunidades, y eso también se ve reflejado en el supermercado, porque tengo cada vez menos opciones y aquellas opciones que me quedan son opciones caras, son cosas que no me alcanzan. Entonces parece que son cosas desconectadas y hay que tener cuidado con estos discursos de todo es culpa de afuera, no tenemos mucho que hacer internamente. De hecho, esa debería ser la gestión de un gobierno. Si yo me enfrento con un problema, tengo que enfrentarlo con acciones. Eso justamente le quería agregar. A ver, yo creo que está claro que hay un factor externo. Como yo citaba justamente la entrevista que tuvimos el viernes pasado con el directivo de ProPalma, el sector de la palma africana está enfrentando dificultades externas. También mencionaba dificultades internas. Por ejemplo, hay una sobredemanda, no hay tanta oferta, y además las plantaciones de palma acá están enfrentando una situación de una plaga que es la pudrición del cogollo, que es incurable. Y claro, yo entiendo el factor externo, que no se puede soslayar. Hay un factor externo. Yo le pregunto a usted, internamente, ¿hay cómo, que es lo que yo también planteé en la mañana en un comentario, se puede establecer políticas públicas, medidas para de alguna manera minimizar o enfrentar el impacto de los factores exógenos que están afectando los precios de los productos, como por ejemplo el aceite, señor economista? Por supuesto que sí, y eso no es una cuestión esotérica de especulación. Uno nada más tiene que ver lo que han hecho países que inclusive no son de izquierda, con gobiernos, se podría decir, de izquierda, sino también inclusive con gobiernos conservadores. Temas de protección a producción local, temas de empresas de administración de stocks que permiten almacenar productos o facilitar administración de productos cuando existe sobrestock. O empresas públicas, que pueden ser públicas y privadas, pero que permiten administrar cuando hay una sobredemanda, como es el caso que Fabricio cita, poder regular esa demanda y que los precios no caigan mucho. Pero ¿cuál es el problema en el Ecuador? El problema en el Ecuador es que no existe un sistema centralizado de planificación que permita tanto pública como privadamente tener estas ideas. Existe una especie de desmantelamiento en el que el tema de lo que se percibe al menos es que lo que venga será nuestra suerte.
Eso inclusive es bastante discutible, pero inclusive podría ser aceptable si es que fuésemos un país con una estructura productiva medianamente sostenible. Pero nosotros en el mundo, desafortunadamente, somos un barquito pequeño en la mitad de una marea, en la mitad del océano. Y lo que están diciéndonos es que nosotros debemos simplemente soportar lo que venga. Lo que pasa es que Ecuador es demasiado pequeño y demasiado vulnerable, y encima dolarizado, y encima con problemas de seguridad y hasta con temas de lavado, que cualquier estornudo que nos pase a nivel mundial, a Ecuador le da una pulmonía, hasta le puede dar COVID. Entonces no se trata de decir, bueno, todo es una cuestión externa y hay algunas políticas, pero en realidad deberíamos enfrentar con lo que tenemos. No es cierto, más bien nosotros deberíamos estar mucho más preocupados, tener mucha mejor información y sobre todo coordinar, porque Fabricio, hay un tema fundamental aquí. La gente piensa que gestionar lo público implica más presupuesto, gastar más dinero. Muchas veces no se trata de dinero, muchas veces se trata de tener una concentración y una planificación inteligente, tomar decisiones, enfrentar las cosas con gestión, no con excusas de que esto no es mi culpa, que chuta, que salado, me vino una crisis mundial, me vino una pandemia. Pero si yo me quedo callado y cruzado de brazos, obviamente que las consecuencias van a ser peores. Pero si son gestores de lo público, deberían estar tomando decisiones. Y si no toman decisiones, las gripes de afuera se convierten en pulmonías. Hace unos minutos al inicio de esta entrevista usted hacía referencia como uno de los factores que inciden en el tema de la inflación tiene que ver con que Ecuador tiene mercados muy pequeños que son poco competitivos. Yo pregunto ahí, ¿qué hacer y cómo hacer para volvernos más competitivos? Un poco desalentadora esta descripción que hacía también hace unos instantes respecto de cómo nos vemos frente al mundo, pero ¿cómo entonces lograr tener más Ecuador en el mundo como por ejemplo plantea este gobierno? Bueno, eso solo se puede alcanzar con estrategias de largo plazo, con estabilidad y sobre todo con una política pública clara. Y lo digo de forma muy franca, yo no veo esa política pública clara. La política pública clara actualmente es armar a lo loco y a lo acelerado tratados de libre comercio, y algunos les veo bastante desinformados de la velocidad y de los beneficios que tienen esos tratados. La integración es la solución que exista una integración, sobre todo primero regional, porque Ecuador tiene que ser más competitivo, tiene que ser más abierto, pero para que exista ese proceso en el largo plazo, tiene que empezar de a poco, sobre todo con su región. Por eso es fundamental integrarse comercialmente a nivel de la comunidad andina mucho más. Paralelamente con la integración de la comunidad andina, integrarse a nivel de la región sudamericana, buscar complementariedades que sean mucho más estratégicas y no solamente de corto plazo, políticas o ideológicas, sino estructurales, económicas. Y para ser un poquito más claro, porque esto a veces tiende a ser bastante subjetivo, como abstracto, hay que integrar el mercado laboral a nivel sudamericano. Que yo, por ejemplo, que tengo un título, supongamos, de ingeniero agrónomo, tenga la posibilidad de aplicar un empleo no solo en Ecuador. ¿Por qué no puedo aplicar, por ejemplo, en Colombia? ¿Por qué no puedo aplicar en Chile? ¿Por qué los economistas especializados en energía hidroeléctrica, me estoy inventando, pueden aplicar también en el Ecuador? Esa integración a nivel laboral, que implica también derechos sociales a nivel regional, permite que se construyan redes económicas y permite que exista mayor competitividad en el largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo me pongo un negocio, ya estoy pensando no solo en Quito, estoy pensando también en Lima, estoy pensando también en la frontera. Esa ampliación del pastel necesita mucha estrategia, mucha gente que conozca de redes que son mucho más locales. No se trata de hacer un tratado de libre comercio o abrir una oficina en algún país lejísimos para que 2 o 3 familias puedan tener su negocio ahí. Las cosas son mucho más complejas y implican mucho más esfuerzo de lo que se está haciendo. Economista Byron Villasís, Diario El Comercio publicó hace 5 días, el 12 de mayo, una nota que dice: productos importados impulsan la inflación local, que aún es baja. Ecuador registró la inflación anual más alta de los últimos 6 años. En abril del 2022 llegó a 2,9% según el INEC. El Fondo Monetario Internacional prevé que a finales de año llegará a 3,8%. Sin embargo, es una de las más bajas del continente americano. Le quiero pedir una primera reflexión sobre esto que acabo de decir. No, a ver, eso es a nivel agregado, eso es a nivel macro.
Es una cifra macroeconómica que captura los precios de toda la economía. Y ahí inclusive está, por ejemplo, cosas que una familia no compra regularmente. Por ejemplo, el precio de las llantas de un vehículo. ¿Cuántas veces al año compras las llantas para un vehículo? Primero, compran los que tienen vehículo. Segundo, solo algunos compran una vez al año. Esos precios también se incluyen en la canasta. Por ejemplo, también se incluye a veces cuestiones de útiles escolares. No compras todos los meses útiles escolares. Entonces, las canastas no están diseñadas para poder identificar el nivel de precios de las familias a nivel más personal, a nivel más microeconómico, en primer lugar. En segundo lugar, cuando uno parte esa canasta o la segmenta por las cosas que nos interesan, se da cuenta que el 80% de los precios que están subiendo son precisamente lo que le afecta a los estratos pobres. Y son dos categorías: alimentación y bebidas y transporte. ¿Y cuál es el problema aquí? Que los estratos populares son precisamente lo que más gastan su dinero es en alimentación y transporte, porque cada vez que uno va creciendo de estrato socioeconómico, uno proporcionalmente gasta menos en alimentación y transporte, porque uno ya gasta más en vivienda, gasta un poco más en viajes, gasta en educación, y sobre todo los estratos altos, si hay algo en lo que proporcionalmente reducen su gasto, es en alimentación, porque están gastando en otras cosas. O sea, perdón que le interrumpa. Entonces, si por ejemplo, yo digo, leyendo acá, que Ecuador llegó en abril a una inflación de 2,9%, y la comparo con Estados Unidos, que tiene 8,3%, con Colombia, que llegó a 9,23%, y con Perú, que tiene 8,62%. Ese análisis simplista, solo revisando estas cifras, no corresponde, economista. No tiene sentido. Primero porque en el caso de los vecinos o de la región no están dolarizados. Tú tienes movimientos de precios y movimientos de salarios que no corresponden al dólar. Y no pueden comparar con Estados Unidos. Es lo mismo que hacen algunos analistas de comparar con Finlandia o con los países nórdicos. Son instituciones distintas, son condiciones laborales distintas. En Estados Unidos, acá, el salario mínimo más o menos en algunos estados está entre 12 y 15 dólares la hora. Y tienes una red social de protección que funciona para empezar. Ni siquiera puedo decir que es mejor, pero por lo menos funciona en el caso ecuatoriano. Y tercero, tienes un mercado laboral que es bastante conectado a nivel interestatal, que es justo lo que mencionaba con Betty. Si yo necesito trabajo en California, pero veo que hay una oferta en Texas, es más fácil para mí. Eso sería lo ideal en Latinoamérica, que si hay un ingeniero agrónomo en Quito, tenga la posibilidad de irse a Bolivia y que existan facilidades de infraestructura y de capacidades técnicas. Pero no puedes comparar un país con infraestructura y con políticas públicas versus un país que históricamente ataca a cualquier persona que se atreve a hacer políticas públicas. Entonces hay que comparar peras con peras y eso desafortunadamente es un análisis muy simplista. Ya, le añado lo que dice la nota del Comercio. Este fenómeno se observa en todo el mundo, o sea, el tema inflacionario, debido al alza de los precios de los combustibles, materias primas y alimentos. Por ejemplo, el día de hoy, los colegas del portal de Petroenergía postearon el precio del barril de petróleo, $114 el día de hoy, precio histórico. Ya, dice, esto se ha incrementado por la reactivación económica tras la pandemia, la crisis logística y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Parte de los productos que se consumen en el país vienen del extranjero, por ello se habla de una inflación importada. ¿Su comentario sobre esto, economista? No. Obviamente que hay una inflación importada en una proporción, pero como les mencionaba al inicio, hay que tomar en cuenta que el Ecuador no es exclusivamente una estructura de precios que se debe por cuestiones internacionales. Primero, la incertidumbre también es local. No existen ingresos por las condiciones laborales que mencionaba. Y segundo, es un mercado muy concentrado. Yo creo que se discute muy poco esto en Ecuador y hay que enfrentarlo de la forma más franca, más honesta posible. Hay pocas empresas en el Ecuador y estas empresas ponen precios para estratos medios y altos. Eso es lo que está sucediendo. Claro que está afectado por materias primas, por una dinámica mundial, peor si somos un pequeño y excesivamente vulnerable. Eso es obvio. Pero más allá de lo obvio, hay que entender que la desigualdad en el Ecuador no solamente se traduce en el ingreso, no solamente se traduce en los hogares, sino también en las empresas. Las empresas están apuntando cada vez más con precios hacia los estratos altos y medios altos. Entonces los estratos populares se están quedando sin opciones.
es debido a que existe desigualdad creciente en el Ecuador, a que la estructura de precios y la inflación se siente más para los estratos pobres. Y ahí hay 3 estrategias que creo que vale la pena, estimada Belkis y Fabricio, vale la pena mencionar a la gente. Lo único que nos queda es tener algunas estrategias que sí son posibles de aplicar, al menos en el largo plazo. No sé si me permiten mencionar, son 3 brevemente. Dele. Adelante. Mire, la primera es bastante obvia, pero es necesaria enfatizarla. Primero, comprar productos que sean estacionales, comprar productos de temporada, sobre todo aquellos que son familiarizados con las compras en los supermercados, tratar de regresar al mercado común y corriente y familiarizarse más con aquello que uno puede comprar con estaciones o con estacionalidad para poder aprovechar esos productos. Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es comprar en cantidad, y mucha gente nos va a decir, pero ¿cómo puedo comprar en cantidad si mi familia es de 4 personas y yo no puedo comprar para 20? Ahí viene una táctica que es tratar de asociarse con familiares, con amigos, organizarse cada 15 días, de agruparse e ir al mercado para comprar en cantidad. Eso nos permite que el precio unitario sea un poquito más pequeño en algunos casos y tenga una capacidad de adquisición un poquito más alta cuando compras en cantidad. Y la tercera, que es más difícil en el Ecuador, por justo lo que mencionábamos, pero vale la pena mencionarlo, atrevernos a desconcentrarnos de marcas. Porque a veces también uno se queda con la opción de quedarse en un cierto supermercado, con cierta compañía de telefonía, o tal vez con determinada bebida. Desafortunadamente, no hay muchas opciones en el Ecuador, pero creo que sumado el tema de comprar productos de temporada y comprar en cantidades, haciendo apoyo entre la familia o los grupos de amigos, también queda la opción de tratar de diversificar un poco para ver si así las empresas reaccionan, porque les insisto, el caso ecuatoriano no es exclusivamente una inflación importada, es que en el Ecuador las empresas están tomando parte en esta desigualdad creciente y están diseñando productos y precios solo para estratos medios y altos. Para finalizar, Byron, desde su óptica, ¿cómo se mira el panorama económico de aquí en adelante? Con bastante incertidumbre. No veo como una política clara al gobierno más allá de expectativas de tratados de libre comercio que creo honestamente que o por cuestiones de comunicación lo están simplificando mucho, o ojalá me esté equivocando. La segunda opción es que no se comprenden mucho los verdaderos beneficios y perjuicios que también tienen. Toda política pública tiene costos y beneficios. Pero si hay algo que sucede con los tratados de libre comercio, primero es que sus impactos no son en el corto plazo. Y segundo, es que también tienen costos. Y ahí es donde me preocupa más. Que cada vez que vieron algún anuncio, tratan de o minimizar o de matizar de una forma bastante llamativa que no existen costos. Que no, aquí todo va a ser una solución cuando venga la famosa inversión extranjera directa. Pero resulta que esa famosa inversión extranjera directa, nadie se pregunta si es vendiendo un activo productivo del sector público, nadie se pregunta si es a cambio de reducción de salario para los trabajadores. En las condiciones actuales, imagínense reducir aún más. Nadie se pregunta si eso es sostenible, nadie se pregunta si la mayoría de productos después de este proceso en el Ecuador van a ser importados. Entonces, desafortunadamente hay mucha incertidumbre y mientras no exista una estrategia productiva, no solamente comercial, porque para mí también yo podría decir yo soy exitoso si empiezo a vender todo lo que tengo. Nada más le pongo precio baratísimo a todo lo que tengo y vendo rápido, obvio. Y después digo, lo que vendí hoy es un montón comparado con lo que vendí ayer, entonces me fue súper bien. No se trata de eso, se trata de tener un trabajo estable, se trata de tener un trabajo digno, se trata de que no te asalten en la calle cada vez que sales, se trata de tener salud aunque sea lo mínimamente respetable para que el trabajador pueda tener una productividad creciente. Porque se cree que la productividad aquí es bajar los salarios y que viva con $10 al mes si es posible, porque así sea. Pero no se dan cuenta que la productividad depende de que el trabajador tenga salud, porque si no, ¿cómo quieren que vaya a trabajar? No se dan cuenta que si quieres que trabajes bien, aunque sea tienes que llegar al trabajo, porque si no te van asesinando en la mitad. Entonces todo está interconectado y parecería que piensan que reducir el déficit fiscal es la meta de oro, ¿no? Cuando la realidad es mucho más compleja.
Totalmente. Byron, muy buen análisis, muy interesante, hablando justamente sobre estos temas que nos interesa a todos, el comportamiento de la economía real, que es lo que sentimos cuando vamos a la tienda, al mercado, al supermercado, más allá de las cifras macroeconómicas, y yo creo que usted nos ha permitido tener una lectura mucho más amplia de lo que está pasando. Byron Villasís, muy amable, un abrazo a la distancia. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. El exdirector del INE y analista económico Byron Villasís, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.